El sol de la tarde se derramaba sobre Barcelona, convirtiendo el mar Mediterráneo en un espejo de diamantes líquidos, una vista disfrutada en silencio absoluto desde la suite penthouse del Hotel Arts. El espacio era un santuario de minimalismo sofisticado, donde cada pieza de mobiliario era una declaración de diseño y la tecnología se integraba de forma tan perfecta que parecía magia. Las cortinas se abrían con un susurro y la iluminación se ajustaba a la hora del día, todo controlado por un panel de cristal oscuro. ¿Quieres ver el desenlace de esta historia? Deja tu like y suscríbete para que sigamos trayendo más historias como esta. Comenta tu nombre y desde qué lugar nos estás viendo. Era el epicentro del Congreso Mundial de Tecnología Disruptiva, un evento que reunía a los titanes de la innovación en un ambiente de lujo aséptico para discutir el futuro. Allá abajo, en las arterias de la ciudad, la vida real pulsaba, pero aquí arriba, el único sonido era el zumbido suave del aire acondicionado, mantenido por un equipo de servicio entrenado para ser funcionalmente invisible. En el centro de este universo controlado estaba Alejandro Vega. A sus 42 años, era el cerebro visionario detrás de Nexus Innovations, una startup de inteligencia artificial cuyo valor superaba al de muchas empresas centenarias. Vestía con una elegancia que susurraba, en lugar de gritar, riqueza, una camisa de lino italiano que costaba más que un salario mínimo, un reloj de diseño suizo que era una obra de arte de la ingeniería. Sus ojos, de un castaño profundo, eran penetrantes pero cargaban el peso de un cansancio cínico. El divorcio contencioso, en el cual su exesposa filtró secretos de la empresa a un competidor, había erigido una muralla de hielo alrededor de su corazón, dejándolo desconfiado y emocionalmente estéril. La gran ironía de la vida de Alejandro era su contradicción fundamental. Era un hombre que construyó su fortuna conectando el mundo, creando algoritmos que predecían deseos y optimizaban la comunicación humana a escala global. Sin embargo, en su vida personal, era una isla, un archipiélago de un solo hombre. Su riqueza no era un puente, sino un foso, y su desconfianza, el portón cerrado con llave. Estaba firmemente convencido de que cada interacción humana era una transacción disfrazada, un intercambio de intereses donde la emoción era solo una moneda de negociación. Veía agendas ocultas en cada sonrisa, en cada gesto de amabilidad, una visión del mundo sombría que lo protegía del dolor, pero también lo sentenciaba a una soledad abisal, lejos de la estratosfera de lujo y tecnología, en el corazón palpitante y un tanto decadente del barrio de El Raval. Lucía Moreno intentaba mantener sus sueños vivos. Con 23 años, era una talentosa estudiante de Bellas Artes en la Universidad de Barcelona, con una pasión por la restauración. La vida la había obligado a ser adulta muy pronto. Tras la muerte de su padre, un artesano, en un trágico accidente laboral, ella y su tía Isabel se quedaron con una montaña de deudas. Por eso, cuando su tía, camarera en el Hotel Arts, llamó llorando, con el tobillo torcido tras una caída e implorando que cubriera su turno para no perder el empleo, Lucía no dudó. Incluso con un examen crucial al día siguiente, el amor y la responsabilidad hablaron más alto. Al entrar en la suite penthouse, Lucía sintió como si hubiera atravesado un portal a otra dimensión. El aire era fresco y perfumado. El silencio era profundo y la vista era impresionante. Con un suspiro cansado, se puso los guantes y comenzó su tarea, moviéndose con una eficiencia mecánica para terminar lo más rápido posible y volver a sus libros. Mientras limpiaba una estantería de diseño, sus ojos se posaron en una pequeña escultura de bronce sobre un pedestal de mármol. Era la figura de un hombre, contorsionado en esfuerzo, con una pátina verde oscura que hablaba del tiempo y de la historia. Todo su cansancio desapareció, reemplazado por una fascinación instantánea y profunda. Olvidándose de dónde estaba, Lucía se arrodilló para observar la pieza más de cerca. Su instinto de restauradora tomó el control. Sus manos, delicadas pero marcadas por pequeños callos y vestigios de pigmentos de sus clases, se movieron con una reverencia profesional,
Con la punta de un paño de microfibra suave, comenzó a limpiar una minúscula área de la base de la escultura, no de forma casual, sino con la técnica cuidadosa que usaba en sus clases, observando cómo la luz revelaba la textura bajo la capa de oxidación. Sus ojos expresivos estaban fijos, su respiración suave. En ese momento, no era una limpiadora en una suite de lujo, era una artista en comunión con otra. Fue en ese exacto instante que Alejandro Vega entró en la suite. Estaba irritado, exhausto de un día de reuniones y negociaciones. Para empeorar las cosas, acababa de recibir un mensaje sutil y sugerente del gerente del hotel, informándole que una cortesía especial lo esperaba para hacer su estancia más memorable. Con esa insinuación en mente, la escena que encontró fue, para él, la confirmación de sus peores sospechas. Vio a la joven camarera arrodillada, no limpiando, sino en una pose de adoración a un objeto, con la mirada enfocada e intensa. Para su mente cínica, aquello solo podía ser una performance bizarra, una puesta en escena elaborada y humillante, parte de un servicio VIP no deseado que él nunca había pedido. Una sonrisa de escarnio torció sus labios. Rompió el silencio con una voz gélida, cargada de desprecio. Vaya actuación. Espero que el hotel no haya cobrado un extra por esta performance dramática. Lucía se sobresaltó, levantándose de un salto, el rostro sonrojado de vergüenza por haber sido sorprendida en su momento de distracción. Antes de que pudiera explicarse, él continuó, su voz cortante. Saltémonos el teatro. No estoy interesado. Dígame cuánto le pagó el gerente por estar aquí, y yo cubro el valor para que usted simplemente desaparezca. La acusación era inequívoca, brutal, tratándola como una mercancía enviada para su entretenimiento. La reacción de Lucía fue lo que lo desarmó. No gritó, no se defendió con rabia. El malentendido era tan absurdo, tan lejano a su realidad, que la única respuesta posible fue el dolor. Sus grandes ojos expresivos, que momentos antes brillaban de fascinación artística, se llenaron de un profundo y silencioso pesar. Las lágrimas brotaron, pero las contuvo con una dignidad herida. Con la voz temblorosa, casi un susurro, dijo las palabras que lo atormentarían. Solo estaba admirando la pátina. Es una pieza preciosa. Con su permiso. La pureza de su respuesta, su enfoque en la belleza del arte, y no en él o en su dinero, fue como un rayo de luz en la oscuridad de su cinismo. Se dio cuenta, con una claridad horrible, de la enormidad de su error. Una ola de vergüenza, una emoción que no sentía desde hacía años, lo inundó mientras ella se daba la vuelta para salir, dejándolo solo con la fealdad de sus propias suposiciones. Si el peso de este malentendido ya te ha impactado, suscríbete a nuestro canal para descubrir cómo un momento de humillación puede transformarse en una historia de redención. Y no te olvides de comentar desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llega nuestra comunidad. Solo en el silencio aséptico de la suite, Alejandro Vega sintió el peso de sus palabras como un objeto físico en su pecho. La vergüenza era una marea que subía, caliente y sofocante. Miró la pequeña escultura de bronce, la pieza que había sido el catalizador de su crueldad y ahora parecía burlarse de él, su belleza intacta contrastando con la fealdad que él había revelado. Las palabras de ella, solo estaba admirando la pátina, resonaban en su mente, no como una acusación, sino como una simple declaración de verdad que exponía la totalidad de su mundo corrupto. En ese momento, se dio cuenta de que su fortaleza de cinismo no lo protegía, lo aprisionaba. La noche fue una tortura. Caminó de un lado a otro en la vasta sala, la vista panorámica de Barcelona, generalmente una fuente de poder y satisfacción, ahora sirviendo solo para destacar su aislamiento. Cada luz de la ciudad parecía un ojo juzgándolo. Repasaba la escena continuamente, el susto en el rostro de ella, la rápida transición de la fascinación artística a un dolor profundo y silencioso. Al encarar su reflejo en el cristal oscuro de la ventana, no vio al genio de la tecnología, al multimillonario reverenciado, sino a un hombre de mediana edad, amargado y solo, que usaba su dinero y poder como armas contra la intimidad y la amabilidad. Cuando la mañana llegó, trayendo una luz suave que prometía un nuevo día,
Una resolución se había formado en su mente. No podía simplemente olvidarlo. Aquel encuentro había abierto una fisura en su armadura emocional y sentía una necesidad compulsiva de hacer más que disculparse. Necesitaba entender la fuente de la pureza que había intentado manchar. No se trataba de limpiar su propia conciencia con un gesto financiero. Se trataba de reconectar con una forma de humanidad que pensaba que se había extinguido. Tomó el teléfono y llamó a su asistente. La voz desprovista de su arrogancia usual, reemplazada por una urgencia cruda. Encuentra a la camarera, la que estaba en mi suite anoche. Necesito encontrarla. La búsqueda resultó ser un ejercicio de humildad. Su asistente, acostumbrada a tratar con CEOs y fondos de inversión, se encontró en un laberinto de políticas de RRHH y regulaciones de privacidad. El hotel era una fortaleza de discreción. La tía de Lucía, Isabel, estaba de baja médica, lo que complicaba aún más el rastreo. La impaciencia de Alejandro, un rasgo dominante de su personalidad, crecía con cada hora, pero esta vez estaba mezclada con una ansiedad desconocida. Se estaba viendo forzado a confrontar la complejidad y la humanidad del mundo invisible que sostenía silenciosamente su lujoso estilo de vida. Finalmente, después de un día de callejones sin salida, la asistente encontró una pista en el contacto de emergencia de Isabel. El nombre, Lucía Moreno. El correo electrónico contenía más detalles. Estudiante de Bellas Artes en la Universitat de Barcelona. Dirección en el Raval. Cada nueva información era como un clavo en su conciencia. No era solo una trabajadora, era una estudiante, probablemente luchando para pagar sus estudios, cubriendo un turno para ayudar a su tía, enferma. La realidad de su vida, de sus esfuerzos y sueños, hacía que las suposiciones que él había hecho la noche anterior fueran aún más grotescas e imperdonables. Alejandro despidió a su chofer. Iría solo. Conduciendo su Tesla silencioso por las calles de Barcelona, sintió cómo la ciudad se transformaba. Dejó atrás la arquitectura elegante y las tiendas de diseño de Passeig de Gracia y se sumergió en las calles estrechas y vibrantes de El Raval. Los edificios antiguos, con sus fachadas, marcadas por el tiempo y balcones de hierro forjado, contaban historias que el cristal y el acero de su mundo no conocían. El viaje no era solo geográfico, era una peregrinación desde su entorno estéril y controlado hacia un lugar de vida auténtica, caótica, y él sospechaba, mucho más real. Encontró su edificio, una estructura antigua pero digna, con ropa secándose al sol en un balcón y el sonido de conversaciones viniendo de ventanas abiertas. Su coche de lujo parecía un ovni en esa calle, estrecha, atrayendo miradas curiosas. Por un momento, dudó, el corazón latiendo fuerte contra las costillas. La vio a través de una ventana de la planta baja, sentada a una mesa de madera, el pelo recogido en un moño desordenado, la frente fruncida en concentración sobre un libro de arte. La escena era tan normal, tan llena de un propósito silencioso, que se sintió un intruso, un emisario de un mundo falso. Isabel, la tía de Lucía, abrió la puerta, el pie firmemente vendado, la mirada desconfiada hacia el hombre rico y elegantemente vestido en su puerta. Lucía apareció justo detrás de ella, y al reconocer a Alejandro, su rostro se cerró en una máscara de dolor y cautela. El apartamento era pequeño, pero acogedor. Olía a una mezcla de trementina de sus pinturas y el guiso que se cocinaba en el fogón, lienzos apilados contra las paredes y libros de arte desbordando de las estanterías contaban la historia de una vida dedicada a la pasión, a pesar de las dificultades. Ante las dos mujeres, Alejandro sintió que su elocuencia habitual lo abandonaba. Las palabras salieron crudas, despojadas de todo artificio. «Señora, Lucía, he venido a pedir perdón», comenzó, la voz más baja de lo normal. «No hay absolutamente ninguna excusa para lo que dije o para lo que pensé. Fue un reflejo enfermo del hombre amargado en el que me he convertido, y no tiene nada que ver con quién es usted. Lo que hice fue arrogante e imperdonable». Miró directamente a los ojos de Lucía, dejando que viera la vergüenza genuina que sentía. Isabel permaneció protectora con los brazos cruzados.
Lucía se quedó en silencio por un largo momento, sus ojos inteligentes, evaluando su sinceridad. La rigidez en sus hombros se relajó un poco. «Lo que me dolió», dijo finalmente, su voz baja pero clara, «no fue el insulto, fue la presunción, la certeza en sus ojos de que todo y todos en este mundo están en venta. Esa idea es más fea que cualquier palabra que usted haya dicho». La profundidad de su observación lo golpeó más que cualquier reprimenda. Alejandro sabía que una disculpa no era suficiente y que ofrecer dinero sería el insulto final. «Tiene razón», dijo él, «y las palabras no pueden arreglar lo que rompí. Mi empresa tiene una fundación cultural, la Fundación Nexus. Sé que es estudiante. Me gustaría ofrecerle una beca integral para terminar su carrera y unas prácticas remuneradas en nuestro programa de restauración de arte. Por favor», añadió rápidamente, viendo la desconfianza surgir en sus ojos, «no entienda esto como una forma de comprar su perdón. Es un intento de invertir en el talento que fui lo suficientemente estúpido como para insultar». La oferta dejó a Lucía en un torbellino de emociones conflictivas. Su orgullo, herido y terco, gritaba que se negara, que le cerrara la puerta en la cara a ese hombre y a su mundo. Pero su mente pragmática veía la realidad. Esa era una oportunidad que podría cambiar su vida. Significaba poder comprar los mejores materiales para su carrera, aliviar la carga financiera de su tía y, lo más importante, trabajar en su campo. Tras una larga y tensa conversación con Isabel en voz baja, se volvió hacia Alejandro. «Acepto», dijo con la barbilla en alto, «pero con una condición. Seré juzgada únicamente por mi trabajo, nada más. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo». El primer día de Lucía en la sede de la Fundación Nexus fue como pisar un futuro que solo veía en revistas. El edificio era una obra de arte arquitectónica, todo de cristal, acero y jardines verticales. El contraste con los talleres polvorientos de la universidad y con su pequeño apartamento en el Raval era abrumador. Llevaba su mejor vestido, sencillo y oscuro, pero se sentía como un gorrión entre pavos reales, consciente de cada mirada que recibía mientras atravesaba el lobby minimalista. El aire acondicionado parecía soplar una frialdad que iba más allá de la temperatura. Los susurros comenzaron casi de inmediato. La noticia de que Alejandro Vega había creado personalmente una plaza de prácticas para una desconocida se extendió como la pólvora. En los rincones, cerca de las máquinas de café expreso, la historia se tejía con hilos de malicia y prejuicio. «Es la nueva protegida del visionario», decían. La narrativa era simple y cruel. Una joven guapa de un barrio pobre solo podría haber ascendido tan rápidamente por un motivo. Su presunto talento se veía solo como una fachada para un romance, su oportunidad un capricho del jefe. Alejandro observaba desde lejos, desde su oficina panorámica, y sentía una furia impotente. Él, que podía cambiar mercados con un único anuncio, no podía detener el veneno del chisme en sus propios pasillos. Cualquier intervención directa para defenderla sería el beso de la muerte, la confirmación de todas las sospechas. Se vio forzado a una posición de contención, una prueba para su paciencia. Su única jugada era confiar en ella. Instruyó al director de la fundación, un hombre serio y respetado, que le diera a Lucía un trabajo desafiante y que la evaluara con el mismo rigor aplicado a todos los demás. Lucía, sintiendo la hostilidad velada, construyó una muralla de concentración a su alrededor. Canalizó toda su frustración y ansiedad en el trabajo. La tarea que le fue asignada era la restauración de una pequeña pintura al óleo del siglo XIX, dañada por la humedad. En sus manos, el trabajo no era una tarea, era una devoción. Horas y horas se inclinaba sobre el lienzo, con hisopos y disolventes, un trabajo de paciencia infinita. Su habilidad y su enfoque no pasaron desapercibidos para su supervisor, un historiador de arte que rápidamente pasó del escepticismo a la admiración. Alejandro comenzó a encontrar excusas para visitar el taller de restauración de la fundación al final del día. Las conversaciones comenzaban con el progreso de la pintura, pero rápidamente se profundizaban. Se encontró fascinado
por la manera en que ella hablaba de pigmentos, sobre la forma en que un artista barroco usaba la sombra, sobre la historia contenida en las grietas de un barniz antiguo. Para él, acostumbrado a discusiones sobre proyecciones de beneficios y cuotas de mercado, aquellas conversaciones eran como beber agua fresca después de años en el desierto. Eran reales. En esos encuentros, las barreras personales comenzaron a disolverse. Ella habló de su padre, el artesano, que le enseñó a ver el alma en los objetos hechos a mano. Habló de su sueño de usar su habilidad para restaurar las fachadas en ruinas de su propio barrio. Con una vacilación que a ella le pareció sorprendente, él habló de la chispa inicial de Nexus, un sueño de usar la tecnología para resolver problemas humanos, antes de que la empresa se convirtiera en un monstruo de valoraciones y expectativas. Una confianza frágil, tejida con hilos de vulnerabilidad compartida, comenzó a formarse entre ellos. La dinámica cambió con la llegada de Pau, otro becario, de la fundación, un estudiante de arquitectura carismático, también proveniente de una familia obrera del Hospitalet. Él y Lucía desarrollaron una camaradería inmediata. Se reían de las mismas cosas, compartían el sentimiento de ser peces fuera del agua en ese entorno corporativo y pasaban las horas de almuerzo explorando el barrio, hablando sobre la gentrificación y el alma de Barcelona. Su amistad era fácil, natural y evidente para quien los viera juntos. Desde la ventana de su oficina, Alejandro veía a los dos conversando y riendo en el patio de la fundación y sentía una punzada de una emoción que no reconocía desde hacía mucho tiempo. Los celos eran irracionales, pero poderosos. Envidiaba la facilidad de su conexión, un lenguaje común que él, con su edad, su bagaje y su estatus, sentía que nunca podría compartir con ella. La inseguridad, un sentimiento que enterraba bajo capas de éxito, salió a la superficie. Temía que el abismo entre sus mundos fuera, al final, insuperable. Esa inseguridad se manifestó de forma negativa. En una conversación, la cuestionó sobre Pau, su tono más parecido al de un interrogatorio que al de una curiosidad casual. Lucía, que luchaba cada día por ser vista por su propio mérito, sintió la presión como una forma de control. Lo confrontó directamente con voz firme. No dejé mi vida, donde lucho por cada centímetro de respeto, para ser cuestionada y controlada en otra. Alejandro, mi amistad con Pau no es asunto suyo. La franqueza de ella lo sorprendió, pero también lo forzó a una introspección dolorosa. La discusión que siguió fue tensa, pero transformadora. Ella le hizo ver que su actitud no era de cuidado, sino de posesión, nacida de su propio miedo a ser traicionado de nuevo. Él, por su parte, admitió su inseguridad, su sensación de ser un extraño mirando la vida de ella desde fuera. Aquel momento de conflicto, en lugar de alejarlos, los acercó, pues ambos se atrevieron a mostrar las heridas que la vida les había dejado, fortaleciendo su conexión con una honestidad brutal. La prueba de fuego para Lucía llegó poco después. Impresionado con su trabajo meticuloso en la pintura, su supervisor le confió una tarea mucho mayor: liderar un estudio de viabilidad para un proyecto piloto de restauración de las fachadas históricas de varios edificios en el Raval. Ya no era un ejercicio académico, era un proyecto real, con un presupuesto y un impacto potencial en la ciudad. Era el sueño de Lucía tomando forma, la oportunidad de honrar la memoria de su padre y el alma de su barrio. Se sumergió en el proyecto con una pasión que rozaba la obsesión. Durante semanas, recorrió las calles del Raval, no como una técnica, sino como una cronista. Fotografió, dibujó, entrevistó a residentes ancianos, investigó archivos municipales. Su propuesta final era más que un documento técnico, era un manifiesto. Argumentaba que restaurar las fachadas no era solo una cuestión de estética, sino de justicia social, de devolver la dignidad a un barrio estigmatizado y de preservar su identidad cultural contra la ola de turismo masivo. Alejandro leyó la propuesta de 100 páginas en una sola noche. Quedó asombrado. La investigación era impecable, la visión era poderosa y el texto pulsaba con una pasión auténtica y contagiosa. Era, en una palabra, brillante. En ese momento, cualquier resquicio de culpa u obligación que sentía hacia ella se evaporó,
reemplazado por una admiración abrumadora. Ya no veía a la joven que había humillado, sino a una mujer visionaria y fuerte, y se dio cuenta con una certeza que lo asustó y lo emocionó de que estaba profundamente enamorado de ella. Sin embargo, el éxito de Lucía la puso en el punto de mira de sus detractores. Ferran Riba, un influyente y snob miembro del Consejo de la Fundación, cuya familia pertenecía a la élite catalana desde hacía siglos, siempre desconfió de la filantropía New Money de Alejandro. Para Riba, el arte y la cultura eran dominios de la tradición y el legado, no de los caprichos de un multimillonario de la tecnología. Veía a Lucía como la personificación del mal juicio de Alejandro. Riba comenzó a moverse entre bastidores. Escuchó los chismes sobre cómo Lucía había sido contratada y vio su ambicioso proyecto para el Raval, no como una iniciativa válida, sino como un regalo caro de Alejandro para su nueva amante. Para él, era un desvío sentimental de los recursos de la fundación que deberían usarse en instituciones más prestigiosas, como la ópera o los grandes museos, y no en las calles sucias de El Raval. La presión comenzó a aumentar. En una reunión del comité, Riba planteó preocupaciones sobre la gobernanza del proyecto de El Raval. Cuestionó la súbita experiencia de una becaria para liderar una iniciativa tan compleja, insinuando que la reputación de la fundación estaba en riesgo debido al obvio conflicto de intereses de Alejandro. Estaba envenenando el pozo, poniendo a otros miembros del consejo en contra del proyecto antes incluso de que fuera formalmente presentado. La campaña de Riba alcanzó su objetivo. Un día, mientras iba a por un café, Lucía escuchó al propio Riba decirle a otro miembro del consejo en tono de burla: «La joven tiene suerte. No basta con ser guapa, también ha sabido cautivar al CEO». Una restauración completa, por así decirlo. La humillación la golpeó con fuerza. Esa noche, confrontó a Alejandro, la voz llena de una duda que la corroía. «Tienen razón, ¿verdad? ¿Este proyecto es real? ¿O es solo otra manera de que intentes arreglar lo que rompiste esa primera noche?» Viendo el mismo dolor en sus ojos que él había causado en la suite del hotel, pero ahora infligido por otros, rompió la última presa de autocontrol de Alejandro. Sostuvo su rostro entre sus manos, forzándola a mirarlo. «Este proyecto es real porque tú eres real, Lucía. Tu conocimiento es real. Tu pasión es real. Lo único que quiero cautivar es tu confianza, para que puedas verte de la misma forma que yo te veo. Me enamoré de ti no por culpa, sino por admiración, por quién eres». La declaración, hecha con una honestidad desesperada, lo cambió todo, estableciendo el escenario para la confrontación pública que vendría. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La declaración de Alejandro, tan cruda y desprotegida, quedó suspendida en el aire entre ellos, una verdad que lo cambiaba todo. Lucía permaneció en silencio, el corazón latiendo, desacompasado. La confesión de él no era la de un hombre poderoso concediendo su afecto, sino la de un hombre vulnerable admitiendo su admiración. Aquella honestidad cortó las capas de duda y dolor que la habían atormentado. Por primera vez, vio no al multimillonario cínico o al benefactor culpable, sino solo a Alejandro, un hombre que, como ella, temía volver a ser herido. La lujosa oficina, con su vista a la ciudad, desapareció, y solo quedaron ellos dos, en un frágil territorio de emociones inexploradas. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente habló, la voz baja pero firme, reflejando la sinceridad de él con la suya propia. «Te creo, Alejandro, y eso me asusta», admitió ella. «Yo también siento algo que no debería, algo que crece con cada conversación que tenemos sobre arte y sobre la vida, pero tengo miedo de que este mundo tuyo, con todo su poder y sus reglas no escritas, acabe devorándome. Miedo de que, no importa lo bueno que sea mi trabajo, siempre sea vista como una extensión tuya y nunca solo como yo». Su honestidad no era un rechazo, sino un desafío. Él lo entendió al instante. Un lento asentimiento, una mirada de profundo respeto. «Tienes razón. El amor sin respeto es solo una forma más bonita de posesión, y me niego a ser ese hombre de nuevo», dijo él.
Una nueva determinación surgió en sus ojos. Entonces, hagámoslo de la manera correcta, a tu manera. Trazaron una nueva estrategia, un plan audaz. El proyecto de El Raval se presentaría en 1960, la gala anual de la fundación, pero no por él. Ella, Lucía Moreno, subiría al escenario sola, defendería su visión, lucharía por su proyecto. Él sería solo una cara más entre el público. Sería su primer acto verdadero de fe en ella, entregándole el poder de triunfar o fracasar en sus propios términos. Los días previos a la gala fueron una prueba de fuego para Lucía. Se sumergió en el trabajo con una intensidad que rozaba la fiebre. Transformó su pequeño apartamento en un cuartel general de campaña, las paredes cubiertas con planos, fotografías y renderizaciones. No quería solo presentar un proyecto, quería hacer que la élite de Barcelona sintiera el alma de El Raval. Alejandro cumplió su promesa, mantuvo la distancia, ofreciendo recursos y apoyo logístico a través de su asistente, pero sin interferir nunca en su visión. La observaba desde lejos, viendo cómo su pasión se transformaba en una armadura de competencia y su amor por ella se profundizaba cada día. La noche de la gala, llegó un espectáculo de riqueza e influencia en uno de los edificios históricos más emblemáticos de Barcelona. La élite de la ciudad estaba presente, un mar de seda, joyas y conversaciones susurradas. Ferran Riba, el antagonista de Lucía, se movía por el salón como un tiburón, esparciendo su veneno con sonrisas condescendientes y comentarios sobre el pequeño proyecto sentimental que se iba a presentar. Lucía llegó, vistiendo un vestido sencillo y elegante que ella misma había ajustado. Su dignidad silenciosa, un fuerte contraste con la opulencia circundante. Estaba nerviosa, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Alejandro la observaba desde el otro lado del salón, el corazón una mezcla de orgullo y ansiedad paralizante. Llegó el momento. El maestro de ceremonias anunció la siguiente presentación, una propuesta especial de una de nuestras más nuevas talentos, la señorita Lucía Moreno. Mientras Lucía caminaba hacia el escenario, sintiendo cientos de miradas sobre ella, Ferran Riba, sentado en una mesa cerca del frente, hizo un comentario a sus compañeros, lo suficientemente alto como para ser escuchado por todos alrededor. Vamos a ver qué tiene que decirnos el bello hallazgo de Alejandro, un poco de entretenimiento para la noche. La humillación pública quedó suspendida en el aire, un ataque cruel diseñado para desestabilizarla antes incluso de que comenzara. Lucía lo oyó. El veneno de la palabra hallazgo la golpeó, y por un instante sus pasos vacilaron. Vio la rabia impotente en el rostro de Alejandro entre el público, pero entonces algo cambió dentro de ella. El dolor se transformó en fuego. Llegó al escenario, ajustó el micrófono con manos sorprendentemente firmes y antes de iniciar su presentación, miró directamente a la mesa de Ferran Riba. «Gracias por la cálida introducción, señor Riba», dijo, su voz clara y resonante. «La belleza, como usted bien sabe, puede ser un hallazgo pasajero, pero la historia y la dignidad grabadas en las piedras de esta ciudad son eternas, y de eso he venido a hablar esta noche». La respuesta, afilada y digna, silenció la sala. Comenzó a hablar, y lo que siguió no fue una presentación, fue un hechizo. Con una pasión que venía del fondo de su alma, no solo mostró diapositivas de fachadas en ruinas, contó la historia de los artesanos que las construyeron, de las familias que vivieron detrás de esas ventanas, del espíritu de un barrio que se negaba a morir. Su conocimiento técnico era impecable, detallando los procesos de restauración con la autoridad de una experta, pero era su conexión emocional lo que atrapaba a todos. No estaba pidiendo dinero, estaba invitando a ese público privilegiado a convertirse en guardianes del alma de su propia ciudad. Al final, la sala estaba en un silencio cautivado. No terminó con un gráfico de presupuesto, sino con la foto en blanco y negro de su padre en su taller, sonriendo. «Mi padre me enseñó que el verdadero valor no está en el precio, sino en la historia que un objeto cuenta. Las paredes de El Raval cuentan la historia de Barcelona. Ayúdenme a asegurar que esa historia continúe siendo escuchada». Cuando terminó, el silencio fue roto no por aplausos educados, sino por una ovación estruendosa y genuina,
Lo había logrado, sola. Alejandro esperó a que la ovación disminuyera. Entonces se levantó. Inmediatamente, todos los ojos se volvieron hacia él. No subió al escenario. Habló desde su lugar entre el público, su voz llena de una emoción contenida. La Fundación Nexus y yo, personalmente, nos sentimos honrados de haber sido obsequiados esta noche con una visión de tal poder, brillantez e importancia. La competencia, la pasión y la visión de la señorita Moreno hablan por sí mismas y representan lo mejor de lo que esta fundación aspira a ser. Hizo una pausa, mirando a la sala y luego a Lucía, que lo observaba desde el escenario, con los ojos brillantes de lágrimas de alivio y triunfo. Por lo tanto, es con gran placer que anuncio que el Consejo aprobará la financiación integral solicitada para el proyecto de revitalización de El Raval. Un nuevo aplauso comenzó, pero él levantó la mano. Pero hay más. Para garantizar que este proyecto y todos los futuros proyectos de la Fundación sean guiados puramente por el mérito artístico y el impacto comunitario, libre de cualquier sombra de influencia personal, anuncio esta noche mi retirada de la supervisión directa de la cartera de proyectos. El anuncio causó un murmullo de conmoción en el público. Ferran Rivas se quedó boquiabierto. Alejandro estaba abdicando del poder. La señorita Moreno, continuó Alejandro con voz firme, será la líder única y soberana de este proyecto, reportando a un comité de expertos independientes que formaremos. Su visión no me necesita a mí, solo necesita los recursos para florecer. Fue el acto final y definitivo de validación. No la estaba protegiendo, la estaba liberando. Públicamente transfirió el poder, cimentando su autoridad y autonomía de forma incuestionable. A través del salón, sus miradas se encontraron, un diálogo silencioso de amor, respeto y la promesa de una asociación construida sobre la más sólida de las fundaciones. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Tan pronto como la gala terminó, un nuevo tipo de multitud se formó alrededor de Lucía. Ya no eran miradas de curiosidad o desdén, sino de genuina admiración y respeto. Miembros del Consejo de la Fundación, que antes la veían como un capricho, ahora la felicitaban con entusiasmo por su visión y pasión. Ferran Riva, por su parte, desapareció discretamente, su influencia disminuida por la fuerza de la competencia y de la verdad. Alejandro esperó pacientemente a distancia, sin intentar robarle su momento. Cuando sus miradas finalmente se cruzaron a través del salón, la de él no contenía nada más que un orgullo tan inmenso que era casi palpable, una validación silenciosa más poderosa que cualquier aplauso. Dejaron atrás el suntuoso evento y en lugar de ir a una fiesta exclusiva, Alejandro la llevó a un paseo nocturno por las calles silenciosas del barrio gótico. Bajo la luz dorada de las farolas antiguas, con las piedras milenarias que ella tanto amaba como testigos, se detuvo. «Lucía», dijo él, la voz despojada de todo artificio, «no quiero solo financiar tus proyectos. Quiero construir mi vida contigo». La petición no fue sobre anillos de diamantes o promesas de lujo, sino sobre una asociación de almas. El sí de ella, susurrado en el corazón histórico de Barcelona, fue la aceptación no solo de un matrimonio, sino de un futuro a restaurar y construir juntos. Su boda fue una obra de arte en sí misma. Celebraron una ceremonia íntima y emocionante en el patio del Museu Nacional d'Art de Cataluña, un lugar que reverenciaba la historia que los unió. La lista de invitados era un mosaico de sus vidas. La tía Isabel, radiante de felicidad, conversaba animadamente con la familia de Alejandro, que ahora veía a Lucía no como una intrusa, sino como la mujer brillante que había sanado y completado a su pariente. Amigos de la Universidad de Lucía y de su barrio brindaban con los socios más cercanos de Alejandro, una celebración no de la unión de fortunas, sino de la fusión de mundos a través del respeto y el amor. Su primera gran colaboración como pareja fue la creación de un hogar. Rechazando las mansiones estériles, compraron y restauraron meticulosamente una casa histórica en el encantador barrio de Gracia. La casa se convirtió en un símbolo de su asociación. La tecnología de punta de Nexus la hacía eficiente y sostenible.
mientras que el toque de Lucía la llenaba de calidez, luz, muebles restaurados y arte que contaba una historia. Diseñaron un hermoso apartamento independiente dentro de la propiedad para la tía Isabel, garantizándole comodidad y seguridad por el resto de su vida, finalmente uniendo a sus familias bajo un mismo techo acogedor. El proyecto de Lucía, bautizado como El Raval Resplandece, se convirtió en un éxito rotundo. Las fachadas antes grises y descuidadas del barrio comenzaron a recuperar sus colores y su dignidad, restauradas por equipos que incluían a artesanos locales. La iniciativa no solo revitalizó la estética del barrio, sino que también restauró el orgullo de sus residentes. Lucía Moreno, la exbecaria, se convirtió en una voz influyente y respetada en el urbanismo europeo, una prueba viviente de que la regeneración urbana más eficaz es aquella que comienza con el corazón y el respeto por la historia de una comunidad. Alejandro, por su parte, encontró un propósito que trascendía los beneficios trimestrales. Aunque continuó liderando Nexus Innovations con brillantez, su pasión se expandió. Canalizó el genio de su empresa hacia la fundación, creando proyectos pioneros que unían tecnología y patrimonio. Desarrollaron un software de IA que podía analizar daños estructurales en 1907, edificios antiguos a partir de fotografías, y crearon experiencias de realidad virtual que permitían que personas de todo el mundo caminaran por las calles históricas de Barcelona. Descubrió que preservar el pasado podía ser tan emocionante como inventar el futuro. Para honrar la memoria del padre de Lucía, el artesano cuyo amor por el oficio inspiró todo el viaje, fundaron la Escuela de Oficios de El Raval. Ubicada en el corazón del barrio revitalizado, la escuela ofrecía formación gratuita a mísimos en Nassim, jóvenes de comunidades desfavorecidas, enseñando las técnicas tradicionales de carpintería, cantería y restauración. El legado del padre de Lucía se transformó en una institución viva, dando a una nueva generación las herramientas para construir su propio futuro, al mismo tiempo que preservaban el pasado. El dinero de Alejandro nunca había tenido un retorno de la inversión tan valioso. En una tarde soleada, visitaron la escuela. Se quedaron en silencio, observando a un joven aprendiz, con las manos firmes y la mirada concentrada, aplicar delicadamente pan de oro en un marco de espejo restaurado. La concentración del muchacho era la misma que Lucía había tenido esa noche, arrodillada ante la pequeña escultura de bronce. Alejandro le pasó el brazo por los hombros. «Tu padre estaría tan orgulloso de ti», susurró. Lucía apoyó la cabeza en su hombro y sonrió. «Estaría orgulloso de nosotros dos», corrigió suavemente. Se convirtieron en un equipo improbable e inseparable, la fusión perfecta entre tecnología y alma, entre el futuro y el pasado. Su historia de amor se convirtió en una especie de leyenda discreta en Barcelona, un cuento moderno que no era sobre riqueza o estatus, sino sobre el poder transformador de ver el valor donde otros solo veían el abandono. El amor de ellos no borró las diferencias de donde vinieron. En cambio, usó esas diferencias como materia prima para construir algo nuevo, duradero e infinitamente más hermoso de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado solo. 5 años más tarde, en la ceremonia de reapertura del histórico mercado de la Boqueria, cuya magnífica estructura de hierro y cristal había sido restaurada como parte de un proyecto mayor liderado por Lucía, la pareja observaba a la multitud vibrante. A su lado, su hijo Leo, de 4 años, miraba todo con ojos curiosos. En medio de la celebración, vieron a un joven estudiante de arte, uno de los becarios de la fundación, explicando con orgullo a un grupo de turistas el complejo proceso de restauración del entramado de hierro sobre ellos. Las manos del joven estaban manchadas de pintura y grasa, un testimonio de su arduo trabajo. Alejandro y Lucía intercambiaron una sonrisa cómplice, una mirada que contenía un universo de amor y realización. Su legado estaba vivo, latiendo en el corazón de la ciudad y en la próxima generación que habían ayudado a empoderar. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio si ustedes también creen en la bondad humana.